Bienvenidos a un nuevo episodio de su podcast Secretos CEO. El día de hoy tenemos una CEO para variar, una mujer empresaria, dueña, propietaria y CEO de una agencia de marketing y de una editora llamada Eras. Ella no se llama Eras, la agencia se llama Eras. Ella se llama Euselandia Alcántara. ¿Cómo estás, Euselandia? Qué placer, qué placer. Todo un honor estar acá con la mejor de las CEOs. No, el honor es mío tenerte aquí. Yo estoy feliz, de verdad, de tenerte. Primero, porque compartimos tantas pasiones juntas, o sea, por el marketing, por la política, por lo que es la escritura. Tenemos amigas en común también. Claro. O sea, que tenemos muchas cosas y proyectos también en conjunto ya. Ahí está, ya a la puerta, sorpresas. Ya a la puerta, así es. Euselandia, antes de que entremos de lleno en los temas, me gustaría que habláramos un poco de ti. ¿Quién es Euselandia Alcántara? ¿Cómo no decir dominicana? Emprendedora, pero ya pasamos al área de trabajar desarrollando empresas, trabajando con, como decimos nosotros, más que emprendedores, con muchos soñadores. Así comenzó la agencia, trabajando todo lo que es publicidad, mercadeo. En ese tiempo comienza en República Dominicana, bueno, de San Juan de la Maguana, pasar por Altos de Chabón, terminar creando una empresa en Santo Domingo, República Dominicana, y bueno, vernos a nosotros pasando la agencia de mercadeo a Miami hace 9 años, y de allí surge todo lo que es esa transición de trabajar ya no solo mercadeo, sino publicación de libros, que es una de las áreas que nos sorprendió mucho, el ver que aún en estos tiempos la parte de editorial, desarrollo de proyectos, también se ha convertido en esa parte digital tan necesaria hasta llegar a los podcasts y desarrollar videos y materiales para autores. Bueno, a mí principalmente, y lo hemos compartido, me encantan los libros. Yo sé que se utilizan ahora mucho los audiolibros, se usa mucho lo que son los libros digitales, pero a mí me gustan mis libros de papel, que yo los cruzo de un lado a otro, me gusta el olor a los libros de papel, o sea que es una pasión que yo creo que nunca muere y eso no se va a acabar. O sea que las editoriales tampoco es que van, aunque las editoriales también incluyen dentro de su portfolio lo que es el libro digital y todo lo demás. Correcto. De hecho, nos sorprendió muchísimo porque estuve viendo en una de las librerías de Barnes & Noble que está en Connecticut y terminé lanzando el libro allí, hablaremos de eso, pero me sorprendió de que ellos abrían la tienda y había una fila como que estaban dando algo en estos tiempos y era la cantidad de personas esperando para poder ver las nuevas publicaciones y la apertura de la tienda. A mí me encanta. Eso nos dice que estamos todavía en la era de personas que quieren realmente aprender de otros a través de los libros. ¿Cuáles son los pasos para una persona que quiere empezar en esto de, por ejemplo, tener un libro, ya sea digital o físico? ¿Qué es lo que debe de hacer? No es, voy a escribir, eso lo sabemos que voy a escribir, pero por ejemplo, yo tengo una idea de un libro y quiero ponerlo, lanzar ese libro. ¿Qué es lo que yo debo de hacer para que eso realmente sea funcional? No te rías. Muy buena pregunta. No te rías. Sé que no te ha pasado, pero sí sabemos que el hecho de publicar un libro, como todo, como digamos de la manera más básica de mercadeo, todos los libros necesitan primero conocer su público. Así como conoces tu voz, es uno de los puntos que tratamos también en el libro. Conocer tu voz es conocer también a quién tú le vas a llegar, quién es tu mercado objetivo, pero en este caso, quién es tu lector ideal. Y nos podemos sorprender. Entonces, ya cuando tenemos un material, ya un libro, ya sea por publicar o publicado, saber cuáles van a ser los canales. Tenemos libros que el libro ha convertido al autor en un conferencista. Se convierte en un ciclo inverso. Tenemos autores que a través de sus libros han servido como material de superación. Entonces ya no fueran a un médico, entonces se convierten en un experto posiblemente en salud mental, porque el libro hizo el trabajo. Claro, no estamos diciendo que no vamos a recurrir a los expertos, pero eso es para que veamos el poder de un libro. Entonces, saber los canales, teniendo un libro por publicar o publicado, es sumamente importante también tener manos expertas, tener
los canales indicados, en casos de que estemos hablando de ahora, como todo es muy, no solo digital, sino muy visual. Las personas quieren ver que en el celular algo se está moviendo, quiero un video, quiero un podcast o quiero un TikTok. Entonces, que le podamos dar vida a ese libro. Sí, son muchas cosas. Hacer un libro ahora no es, porque hay muchas personas que dicen, no, lo ponemos ahí en ChatGPT, una inteligencia artificial, se escriben 2 o 3 cosas, lo subimos a una plataforma y se acabó. Está el libro. No es así. Luego dicen, no tuve una retribución, no me llegó dinero, y es que no usaron los canales correspondientes. Es ideal que se tenga una compañía editorial para lanzar un libro, es lo ideal. Hay 2 formatos, hay varios, pero de los clásicos, un editorial, donde regularmente son quienes leen el material, se convierten, digamos, en los gestores, en quienes hacen ese libro realidad. Existen también los ghostwriters o los escritores fantasmas, en donde puedes dar tu testimonio, tu historia, lo convierten en un libro. Ahora vamos a ese punto, a la parte de la distribución, el cuidado que tenemos que tener en primero saber de qué manera yo quiero sacar mi libro. Yo quiero ser un autor independiente o yo quiero trabajar con una editorial. Voy a hablar, por ejemplo, en el caso, somos editorial, pero somos pro autores independientes. ¿Cuál es la diferencia? De que vas a tener un material que pasa por las manos de la agencia, pero quien es dueño de todos los derechos, incluso los educamos en ese sentido. ¿Cómo se lo comparamos? Nosotros somos como cuando se va a dar a luz. Eso es un libro. Ese niño que nace, ese es el producto, es su material, es su contenido. Ahora, ¿cuál es el cuidado? Usted no le va a entregar, en el caso aquí de Estados Unidos, que la ID es su social, o en Dominicana, por decir, es nuestra cédula, usted no le va a entregar el certificado de nacimiento a un desconocido. Respetamos porque obviamente en las editoriales es el formato. Y nosotros somos editorial, pero pro autores independientes. Entonces, es bueno conocer la diferencia para que también nosotros, así cuando estamos ya hablando de la parte más delicada, la parte de las finanzas, nosotros sepamos que estamos recibiendo la retribución por nuestro royalty, el dinero que realmente se recauda por los libros o el beneficio que realmente pueda llegar al autor. Entonces hay que tener todo eso en cuenta, todo lo que tiene que ver con los derechos. Ya para cerrar esta parte de lo que es la editorial y entrar en otras ramas que a mí me encanta también, que vamos a estar tratando, ¿es rentable todavía en este tiempo lanzar un libro? Sí, por supuesto que sí, conectado con las herramientas que tenemos ahora. Un libro solo no es libro porque el audiolibro es una herramienta que recorre con nosotros, o sea, nos lleva a todos los lugares y es de la manera que ahora realmente por la velocidad en la que ve el mundo. Entonces sí, obviamente que sí. La gente necesita ya no solo leerlo, necesita escucharnos. Bueno, señores, si usted quiere estas versiones, ya ustedes saben que son súper rentables. Yo soy pro todo esto. Me gustan los audiolibros y me gustan los libros de papel. También respeto a los que usan los libros digitales, los respeto, pero me gustan los de papel y los de audio. Entonces vamos a entrar a otra rama que también manejas muy bien como agencia de marketing, y es el marketing político. ¿Por qué el marketing político? Indira, ¿por qué marketing político habiendo tantos tipos de marketing? Bueno, le hablaba a Euselandia que recientemente, o sea, hace unas semanas, tuvimos en la República Dominicana, y este programa tiene una buena cobertura en la República Dominicana, tuvimos elecciones en República Dominicana, hace unos días también México tuvo sus elecciones presidenciales, y en unos meses ahí ya pronto tendremos aquí en Estados Unidos las elecciones también. Entonces, ¿qué importancia, qué papel juega el marketing político en esto de las candidaturas, sea presidencial, en un partido? ¿Qué papel juega? Bueno, nosotros estamos trabajando independientemente de que en las campañas se levantan emociones, pero al final estamos trabajando lo que es la imagen, el perfil de cada candidato. Por eso es sumamente importante tener todo lo que es recorrer el ciclo del mercadeo, la publicidad, la promoción, pero basado en cuál va a ser la imagen, quién es el protagonista. Sabemos que obviamente es el pueblo el que decide,
pero la imagen cuenta, el discurso. Y cuando estamos hablando también en momentos, como sabemos que estamos ya, tanto en Dominicana que pasó, y bueno, como estamos adentrándonos en Estados Unidos, incluso tener base para poder manejar lo que se llama lo que es manejo de conflictos. Entonces, cuando nosotros estamos en campañas políticas, no lo hacemos de manera fortuita, no lo hacemos por nuestra cuenta, pero sí sabemos que los candidatos que han trabajado con un equipo o por lo menos con un asesor o equipos de asesores, realmente trabajan desde el perfil, el discurso y mucho siempre proyectado al resultado, pero para que sea congruente con lo que el pueblo está esperando. El marketing que se maneja en una figura de un candidato, esto no tiene que ver, señores, con la propuesta que tenga. El que maneja el marketing no tiene que ver que si tiene proyectos, que si no tiene el proyecto, o sea, eso lo maneja el partido. Estamos hablando de la estrategia de marketing, de cómo lo que él trae se va a presentar. Esa imagen que está vendiendo ese candidato, o como vamos a decir, en la que ganó ahora la presidencia en México, que era una candidata, esa imagen que se creó puede ayudar o perjudicar realmente a que una persona gane las elecciones o la pierda según se pueda presentar una fotografía, un mal eslogan, un mal discurso. ¿Puede tumbar una candidatura? Por supuesto, y muchísimos ejemplos que hay. Hemos tenido campañas en donde, digamos, la fotografía, tuvimos un ejemplo sin entrar en los detalles, en donde a veces hasta el cambio de imagen no es, a veces cambiamos quitarle la barba, por ejemplo, por decir el tema de que sea pulcro, que sea limpio. También estamos trabajando el tema de PNL, la neurolingüística. Hay personas que pueden estar con las manos metidas, por ejemplo, en el bolsillo o pueden gesticular, y a veces le estamos enviando al público, si la persona trata de hacer un discurso muy rápido, vamos a saber que si está educado en cómo va a manejar su figura, cómo va a trabajar el discurso y cómo se va a acercar al público, nosotros sabemos que lo que al final está recibiendo es una lectura completa de ese es el candidato por el que yo voy a votar. Claro. Y una parte súper importante que acabas de preguntar es cómo una campaña puede ser exitosa, pero también puede, lamentablemente, no tener el resultado. Es que si nosotros no conocemos cómo nosotros le vamos a llegar al público, desde los niños, hay niños que deciden en la casa por quién se vota y no nos estamos dando cuenta. Entonces el mensaje tiene que ser muy bien cuidado, pero sobre todo para que si el candidato no lo sabe transmitir, que el equipo de campaña y el mercadeo se encargue de traducir hacia su target, hacia su público, cuál va a ser el mensaje. Mira, algo que acabas de decir y me llegaron a la mente varias imágenes de algunos candidatos que he visto, no solamente latinos, o sea, porque es algo como hablábamos en un principio, a mí me gusta mucho esto de ver las campañas políticas y veo, yo creo que la de todos los lugares, y veo cómo se manejan los candidatos. Y cuando se dice, vamos a poner esta imagen de este candidato que sea cercana a la del pueblo, lo primero que hacen es quitarle el saco. Ok, perfecto, pero el tú quitarle el saco solamente no va a ser la cercanía con el pueblo. Remángale la camisa, eso solo no va a ser la cercanía con el pueblo. O sea, el que se quite el saco, se remangue la camisa, no se ponga una corbata, no es suficiente. ¿Cómo es tu lenguaje corporal? ¿Cómo es ese discurso? ¿Cómo te presentas? ¿Qué le dices a la gente? Porque incluso eso, ¿qué le dices a la gente? ¿Cómo es el trato que haces en cada evento al que te presentas? Así es. O sea, ese tipo de cosas a veces no se toman en cuenta en algunas campañas y por eso vemos el éxito de algunas y el fracaso de otras. Correcto. Incluso si nosotros vemos al final el resultado, vemos en la campaña al candidato haciendo sus propuestas delante de nosotros, pero detrás hay todo un engranaje que si no se cuida, el tema de cómo llegan a los medios de comunicación. Entonces necesitan un equipo que sabe convertir en materiales para poder comunicar a la sociedad quién es que va a ser el candidato. 1. 2. Al público, o sea, ¿qué nosotros tenemos enfrente? ¿A quién? Yo voy a confiar en ti. No estamos hablando de que se está tratando también quizás de
crear otra imagen para poder, pero sabemos que así como decimos que la primera impresión cuenta, todo tiene que estar muy cuidado. Y al final, las propuestas. El público, los votantes, aparte de que deciden, también pueden, obviamente, van a intuir qué tan real es el candidato, qué tanto esas propuestas, aunque estén en papel, si realmente se sienten, esa empatía está ahí. Entonces, mucho de ese material tenemos nosotros que poderlo saber recopilar, hacer propuestas que sean concisas, precisas, directas, pero también nosotros saber por qué canales y adaptarnos a los tiempos. Cerraría en esa parte con que una persona en cierta edad que dice yo no manejo lo digital, yo no soy de este tiempo de cámaras porque tiene la edad para ser el candidato para esa posición, pero su público, la mayoría de los que van a votar son jóvenes. Quizás posiblemente la mayoría por debajo de los 25, 24 y de ahí seguimos. Entonces, si ellos son los que inciden, entonces sabemos que tenemos que trabajar con estrategias. Mira, te pongo un ejemplo. Carolina Mejía. Sí. Carolina Mejía. O sea, Carolina Mejía, no digo que no maneje las redes sociales, tal vez sí la maneja muy bien, pero durante su campaña pasada, trabajó el TikTok fuertemente. Entonces, antes no lo usaba y el TikTok es una red social que es para jóvenes, bien jóvenes. Entonces, ¿qué me imagino que su equipo pensó? Ok, aquí hay una masa de votantes nuevos, que tal vez es su primer voto, que lo necesitamos. ¿Cómo vamos a captar este voto? Poniendo a Carolina Mejía a hacer TikTok. No la ponían a bailar, lógicamente, y a hacer cosas extrañas, pero la pusieron a hacer contenido en TikTok a ella. Y captó un público que tal vez en otra vertiente, otro político no se ponía a pensar en ese tipo de público. Y otro ejemplo que a mí de verdad es uno de los casos que me llamó muchísimo la atención es el de Omar Fernández. Correcto. O sea, Omar Fernández, la campaña y el equipo que le llevó su marketing, a mí me encantó cómo llevó ese marketing. Él es una figura joven, pero nunca se vio como el jovencito que está corriendo. O sea, se le veía el peso durante la campaña. Correcto. Incluso es un concepto decir que la universidad del candidato es el pueblo. Exacto. Entonces, si el candidato se adapta y escucha la necesidad, ¿cuál es el lenguaje? De que no se ve en un perfil tan alto, tan inalcanzable, que realmente no veo que conecta conmigo. Yo no soy su perfil. Entonces, nosotros nos sentimos conectados para que podemos, como decimos los dominicanos, cuando nos vemos en ciertos escenarios, ponemos todas las S, pronunciamos todo y lo hacemos todo en ese orden. Pero cuando estamos dentro de nosotros, con nuestros cercanos, nosotros nos adaptamos, somos pueblo. Entonces, mucho de lo que hace el candidato con esa cercanía, cuando el candidato es abierto a dejarse guiar, a dejarse asesorar, pero abrir sus oídos y sus ojos a cuál es el pueblo en el que se está acercando y conectarse y ser, no para ese momento, porque ahí entramos también para defender nosotros como pueblo, para ser siempre con esa muestra de quién es ese candidato que quiere ganar ese voto. Exacto, exacto. Y para que después no digan que nada más hablo de campañas allá, pues me voy a un candidato de acá, los Obama. O sea, quien manejaba todo lo que tenía que ver con los Obama, o que los maneja todavía, pero cuando estaba más en la palestra y como familia presidencial, era una cosa impresionantemente pulcra. Entonces, en conclusión, el marketing político es algo que los partidos de todos los países, porque no voy a decir de todos los países, todo el que quiera o esté pensando en esto de involucrarse en lo que tiene que ver con la política, sea a nivel alto, a nivel medio, a nivel bajo, tiene que ponerse a pensar y darle mente en su comunicación, en cómo va a expresar, en su discurso, en qué va a salir en los medios. Marketing político, comunicación política, comunicación estratégica. Hay que darle mente a eso, ¿verdad, Excelandia? 100%. Así como nosotros sabemos que nuestra salud depende de los médicos, siempre todo el mundo tiene un médico de cabecera, un mecánico o un abogado. Y los políticos deben tener
Un asesor político, definitivamente. Así es. Eusebia, nadie se va de esta mesa sin responderme 3 secretos, porque es secreto CEO, ¿cierto? 3 secretos, 3 tips, 3 cosas que te hayan funcionado en tu vida para ser la Eusebia Alcántara que eres hoy día. Poderoso. Persistencia, adaptabilidad por las transiciones y mucha fe. Tratar de estar caminando en esa fe. Dios primero. Ese sería el número 1. Wow. Pero mira, ¿cómo se unen bueno, si pones a Dios primero, entonces la segunda y la tercera? Persistencia y adaptabilidad. Son 2 cosas que deben unirse mucho, porque tú debes ser persistente, pero a la vez debes adaptarte a los cambios, aunque estás persistiendo. Totalmente. Está bueno, está bueno. Gracias por haber estado con nosotros. Qué honor, qué honor. Lo disfruté muchísimo y esta parte que siempre es la del departamento secreto, pero sí, qué bueno que hoy lo pudimos traer. Qué bueno, qué bueno. Y yo sé que vamos a venir otras veces a hablar de este tema, porque este tema es largo y tendido. Bueno, señores, espero que hayan disfrutado esta entrevista tanto como yo. Y espero en una segunda parte, porque hay muchas cosas que hablar de este tema, que si las fotografías, que si el vestuario, que hay muchas cosas que hablar de la imagen política y del marketing político. Y yo sé que ella es una experta en ese tema y yo, neófita en el tema, pero me gusta mucho, o sea que lo vamos a tratar. Vean este episodio con ese ojo crítico, pásenlo a las personas que ustedes entiendan que les podría gustar o necesiten esta información. Suscríbanse a nuestro canal si están viéndolo a través de YouTube o a través de los episodios de podcast también. Descárguenlo y suscríbanse a los canales de podcast. Y si nos estás viendo a través de Canal 25, muchísimas gracias. Nosotros nos vemos y nos escuchamos en el próximo episodio. ¿Por qué? Porque los CEO hablamos de negocios. Indira Báez estuvo contigo.